¿Cómo están, querida comunidad? Bienvenidos a un capítulo más de Enrolados, contentos, una nueva temporada, nuestra tercera temporada. Ahí conversando, es más, tras cámaras, de lo que algún momento fue la intención de tener este espacio y ahora estar... nostálgico, recordando. Sí, y ahora estar en nuestra tercera temporada, en nuestro primer episodio. Pues y qué mejor manera de empezar esta nueva temporada que tenemos un súper invitado. Vamos a conversar detalles súper importantes, así que pues no se desconecten este nuevo episodio, compártanlo, gracias por suscribirse y déjenos su comentario ahí si tienen algún tema que quieran que conversemos o que pues que traigamos a la mesa, encantados. A un invitado, bueno, que quieren que traigamos también, acá a la mesa también. Claro, ¿presentas? Por favor, acá que quisiera que se presente. Bueno, estamos acá, tenemos acá un invitado de lujo, de vuelta acá los invitados de lujo. Gracias a la producción por el Muchísimas gracias. Ahí estuvo en helicóptero desde Manta, se lo trajo. Pero está con nosotros Santiago Trejo, ¿no? De Hampi. Nos gustaría que te presentes un poquito, que le comentes a nuestra comunidad. Bueno, primero, muchísimas gracias por estar aquí, por darte el tiempo de compartir con nosotros y compartir lo que sabes. Quisiéramos que la gente te conozca un poquito, toda nuestra comunidad de Enrolados. Si te puedes presentar un poco en lo que trabajas, en lo que haces, en lo que te desempeñas ahí en Hampi, por favor, el micrófono es tuyo. Encantado, amigos. Primero, gracias por la invitación y poder estar aquí. Quiero empezar por felicitarles. Muchísimas gracias. Este programa que es del 41 y llevar 40 programas de poder educar a la comunidad referente a lo que es toda esta cultura canábica. Mis felicitaciones y como les decía, cuando venga el programa 50, permítame ser parte de la piñata para poder aportar a la piñata. Santiago dijo que íbamos a hacer una piñata de flores, así que pilas, el episodio 50, se pueden estar aquí. Sí, así que pilas ese 50 ahí con fiesta y todo. Ya. Sí. Prerrolados, todo adentro. Ahí habrá de todo. Muchísimas gracias, mi nombre es Santiago Trejo Abril, soy el representante de Hampi Cannabis. Hampi somos una licenciataria, pero más allá del tema formal, Hampi es una licenciataria y lo que hago es literal el poder compartir con productos que están en base a la legalidad y en fumarme un joint delante de la policía. Eso es un poco lo que yo hago, que es promover la legalidad dentro de la industria de cannabis a través de nuestros productos. Nuestros productos son productos terminados en base de flor de CBD, enrollado de CBD, y somos los principales proveedores de materias primas para la elaboración de todo tipo de producto de cannabis no psicoactivo, tanto alimentos, bebidas, cosméticos y demás, amigos. Esto, ¿hace cuánto tiempo? Porque no sé si te has dedicado, digamos, toda tu vida al tema del cannabis, o ¿hace cuánto tiempo agarraste, por así decirlo, la bandera del cannabis y dijiste, a ver, esto va? Sí. ¿Y por qué? Sería interesante. Cuenta la historia. Tuve la oportunidad de estudiar en Costa Rica, en una universidad que se llama Earth, que es en el Caribe, que es muy cercano a Jamaica y que tiene una cultura canábica muy jamaiquina. Bien prendida. Bien prendida y la tiene bien chévere esta cultura. Y realmente mi carrera profesional, ya llevo años en la industria del vicio, que se llama las industrias del pecado. He trabajado en alcohol, tabaco, minería, ahora cannabis y quién sabe dónde acabe. La pesadilla de los conservadores. Eres una mala influencia. Sí, soy precisamente el man que la mamá les advierte. Claro. Yo no debería estar aquí, mamá, si estás viendo esto. Y estoy en la industria de cannabis a partir del año 2019, en el cual Ecuador empezó a hablar de las reformas para poder legalizar el cannabis. Me involucré dentro del proceso. Yo soy un lobista. Yo lo que hago es, hago lobby ético. Y a partir de eso me involucré en el proceso de regulación. Y ahí nació una gran ventaja para el país, que es fruto del resultado de dos grandes actores. Uno, los activistas, los pacientes, los beneficiarios de lo que es THC, de todo lo que es medicina en base a cannabis, que ese es el que permite precisamente con la reforma del artículo 48 del COIP 2019. Y por el otro lado, fue una gestión en ese entonces del ministro Javier Lazo, que estaba en agricultura, y lo que dijo es, ok, este es el momento en el cual podemos entrar primero con cáñamo y después con cannabis psicoactivo para lo que es de esta industria, que es una oleada y que va a avanzar. Entonces, a partir de eso me involucré, estuve detrás del proceso de legalización y de entendimiento, por eso conozco la ley
dentro de sus esquinas. Al derecho y al revés. Derecho y al revés, y es lo que me permite, literal. Perdón la pregunta, empezaste a involucrarte un poco más con la industria del cannabis, teniendo un poco, porque hablabas que conociste en la universidad el tema de la cultura. Ujú. ¿Eso te sirvió? Por una cosa es la cultura, otra cosa es la industria y poder aplicar para hacer como un asesor dentro de esta nueva regulación. ¿Eso tuviste que capacitarte, hacer un poco más de investigación acerca de esa parte o ya lo conocías completamente de todo cuando viniste de Costa Rica? El gusto vino de Costa Rica, Carlos. Ok. Pero el negocio nació en el año 2011. Ujú. ¿Por qué ok. te menciono en ese entonces? Yo trabajaba para una multinacional llamada Hace SAP-Miller. 11 años. Hace 12 años. SAP-Miller era la dueña de Cervecería Nacional. Ujú. Ok. Y era la segunda cervecera más grande a nivel mundial. Y tenían un concepto que es cuánta plata cargas en el bolsillo, cash in pocket. Ok. Para ese entonces ya se hablaba que la gente o consumía alcohol o tabaco o algún caramelo, pero ya apareció en el radar el tema de cannabis. Claro. Es por eso que inclusive otro de los dueños que era de cervecería es Altria, que es el dueño de Philip Morris. Ah, ok. Philip Morris siempre tuvo en el radar el cannabis. Ok. Otra cosa es tenerlo en el radar, pero ya cuando lo ves materializado y cuando ves que empiezan a comprarse acciones y que empieza a moverse un mercado, ya dices, a ver, esto es un negocio, Ah, ya es real, señales está de interés, pasando. claro. Hace 8 años en Uruguay ya había esta señal, hace 5 años en Claro. Colombia, y en eso lo que te dice es, a ver, aquí es el sitio, aquí es el lugar, metámonos a generar un mercado. Entonces, muchas veces cuando uno espera el negocio, pero uno no tiene que esperar el negocio, uno tiene que crear las Hacer el condiciones de negocio. Uno tiene que crear que eso suceda. Entonces, así fue como me involucré, y porque ahí hay una oportunidad y hay que hacerlo bien. Claro. Ok. Claro, ahí va otra pregunta y seguido. Cuando empezó todo este proceso, estamos hablando del 2011, se podría decir que en ese 2011 se empezó ya dentro de la industria a usar la palabra cannabis como algo, como una acción dentro del mercado común, ¿no? Sí. Entonces, a partir de eso, ¿cuándo empieza Santiago a trabajar, o sea, a involucrarse mucho más y a decir, porque nos comentaste que fuiste parte de como un asesor de esta nueva regulación, ¿cómo te empezaste a meter eso? ¿Quién te dice, Hampi, tú tienes un poco de conocimiento? ¿O quién te hace y te da esa apertura para que participes y seas Hacerlo parte? vista, claro. ¿no? Sí, a ver, yo ya había hecho cambios legales para la industria del alcohol, tabaco Ah, ok. Ok. y de minería, y dije, ok, este es el momento en el cual debo empezar. Me formé, me eduqué. Hay muchos institutos, especialmente en Estados Unidos, que lo que te dicen es, dentro del aprendizaje, porque hay mallas curriculares formales de universidades, lo que te dice, si usted va a hablar a favor de la causa, tiene que tener el look and feel de que es un negocio formal. Ok, claro. Y a partir de eso empiezo a generar líneas de comunicación, argumentos, y empiezas a matar todo tipo de prejuicio. Dato mata relato. Exacto. Que el cannabis mata, discúlpeme, más mata la intoxicación por maní o porque se comió un ceviche. Es la pura verdad. Entonces, cuando empiezas a hablar de eso, no, que mate el cannabis. Vean, señores, más muertes hay por 4,000 accidentes de tránsito. Entonces, cuando empiezas a hablar con data y lo haces de una forma seria y formal, la gente empieza a escuchar. Entonces, tuve la suerte que en ese entonces medios tradicionales que no daban apertura a esto, porque tú tienes dos líneas en el país. Hay gente que te da apertura y hay gente que te dice, por nada vamos a hablar de este tema. En ese entonces, fíjate, grandes medios como Teleamazonas Ujú. o Diario Expreso, o que de repente Radio Sucesos, que es muy escuchada por entorno político en Quito, empiezan a hablar a favor de esto y empiezo yo a hablar. Y tuve la suerte que aquí hubo una condicionante y te hablaba de Costa Rica. Ujú. Muchos de los colegas y amigos en ese entonces, en ese gobierno, casualmente estaban en el Ministerio de Agricultura. Entonces, Javier Lazo era ministro de Agricultura, Andrés Luque era su secretario de Producción Agrícola, Eddie Pesantes estaba como viceministro, Daniel Onofre, que pasó por aquí, estaba dentro de la estructura, y era gente que estaba muy a favor de salir esto, Alfonso Rollero, con un importante capital político y de asesoría. Entonces dijeron, es el momento de hacerlo. Ellos ya habían viajado a California, habían viajado a Oregon, habían viajado a Canadá, muchos de ellos, y lo que dijeron, esta es una ola, tenemos que treparnos. Y en función de eso,
es que ellos decidieron hacerlo y cuando de repente me vieron hablando me dijeron, oye, vos sabes hablar de esta cosa, ven, únete, sumemos espacio, eduquemos al respecto, y así fue que me metí en hablar a favor de la causa. Claro, y previamente, o sea, hablando específicamente de cannabis, pues las luchas sociales siempre ha estado detrás de pues, ¿no? el usuario, el activismo, la gente porque el tema del cannabis ha existido siempre, claro. ¿no? El tema del cannabis ha estado siempre ahí. Antes no se hablaba, antes te apresaban, mucho antes ni siquiera podías ponerte una camiseta de cannabis, la ley te prohibía vender artículos que contengan una hoja o que promocione la sustancia. Ahora ha cambiado mucho. ¿En qué momento, o sea, tú cómo ves? O sea, tú dices, esto arranca desde que políticamente existió un interés, pero ¿cómo tú ves, con tu experiencia después de entrarte, tú desconocías algo del tema del activismo? ¿O ya tenías conocimiento, sí existen ciertas agrupaciones que están detrás de esto? ¿Tú crees que estas agrupaciones han abierto un camino o simplemente era muy distante a lo que ustedes estaban planificando en aquel momento? Nada de lo que tenemos del día de hoy hubiese sido posible sin los activistas, sin los pacientes. Ellos son los principales gestores de este cambio. Ahora, ¿qué es relevante dentro de eso? El proceso de educación, porque muchas veces tratamos de educar, el político, el que toma decisiones, conoce nada de esto. Claro. Y realmente el político lo único que le interesa son sus votos. Si sus votos van en función de que esté en contra de algo que, te pongo un ejemplo, temas que pueden ser que el exceso de velocidad, de temas que son mínimos. Te pongo un ejemplo, el día de hoy declararon el día del bizcocho en Ecuador, en asamblea. O sea, esas cosas importantes se discuten en la asamblea. El día del bizcocho en Cayambe. Me enteré, gracias, asamblea. Entonces, imagínate, cuando empiezas a hablar de temas que son mucho más importantes, prefieren no tomar decisiones porque dicen, me va a subir, me va a bajar. El famoso capital político. Es de capital político. Se juega, claro. Y aquí en Ecuador tenemos elecciones literal cada año y medio. No es cada 2 años. Porque es la campaña. Entonces tienes que estar muy activo y te toca educar. Entonces, esta es gente, hubo inclusive por ahí una doctora famosa que te decía que la marihuana era la sustancia más letal, tóxica y dañina de todas. Wow. Pero cuando tú le decías, oiga, discúlpeme, son 15,000 libras que tiene que consumir en 15 minutos, de repente se quedan sin piso. Hay mucha gente que ha hecho sus carreras a espaldas de usuarios, de consumidores y de inclusive personas que están apresadas de una manera inapropiada e injusta. Entonces, para todos esos tú tienes que hablar de una forma en la cual sientas que no estás atacando y sientan que tú estás realmente educando. Aquí tocó explicar que el término cannabis es un género de plantas, que estamos hablando como hablar de cítricos. En cítricos tú tienes limones, naranjas, mandarinas. Todos son distintos. El limón y la lima incluso. El limón y la lima. O en maíz, acá tienes. Y a veces toca hacer estos ejemplos. En limón, digamos, para la gente, y esto me entiende mucho cuando yo trabajo con la fuerza policial, porque ¿qué es lo más importante en esta industria? No irte preso. Claro. Estás jugando con tu libertad. Entonces, toca decirle, por ejemplo, a alguien que es de la sierra, dígame la diferencia entre un plátano y un banano. Es lo que dicen, es lo mismo. A ver, no, pues. El uno es para el patacón, para el verde y para lo que es del bolón. Y el otro es la fruta, para hacerte un batido de guineo. Claro. O a alguien de la costa le dices, por favor, dígame cuál es la diferencia entre un mote y un chulpi. Entonces, los dos son maíz, te van a decir. Entonces, toca hacer mucho ejemplo, toca educar, toca romper mitos y es así como fue el proceso. Ahorita que estás hablando de eso, ¿no? Hablamos de las fuerzas policiales, la capacitación. Tú nos has contado que has estado, bueno, nos mostraste unas fotos de que has estado capacitando a ciertas fuerzas de la ley. ¿Cómo ha sido eso? Tú ves que en los programas de la policía, por ejemplo, programas o sea, el policía común, ¿no? El que vemos no solo en el UPC, sino el que está en la calle, en la patrulla, etcétera. ¿Tú ves que dentro de su currículum hay una capacitación, digamos, porque ahora con esta nueva ley
la escuela de policía tiene que actualizar. Creería yo, esperaría yo, que debería actualizarse en estos temas. ¿O Claro, cómo tú lo y ves? seguro tú lo ves, o sea, tú como asesor, porque hemos visto tus fotos, cómo das las charlas y haces esta parte educativa con antinarcóticos, pero seguro lo haces con los altos mandos. ¿Cómo replica eso como dijo Cookie, que es la gente que está en la calle, al policía común? ¿Cómo nos aseguramos que él no nos meta? O sea, si yo salgo con un Humvee y me lo estoy pegando así acá afuera, Le voy a hacer ¿cómo? un reto, y mañana voy a grabar un video prendiéndome un porro al lado de un tombo de Hampi. Así como las fotos acá de Santiago. De hecho, les invito a hagamos Por este favor, ejercicio y vamos lo voy- conmigo. Lo voy a hacer. Vamos conmigo. Yo me especializo en... Ojo, cuando yo quiero abrir puntos de venta y distribuidor, yo lo que te vendo no son ni flores ni enrollados. Yo te vendo legalidad. Ok. Y la única forma de mostrarlo es haciendo ese ejercicio práctico. Ok. Es haciendo... El Mira, más claro. aquí está. Tú decías cómo se hace a nivel de altos mandos y demás. Ujú. Hay un dicho que decía mi abuela, una gota de miel atrae más que un litro de vinagre. ¿Y eso a qué se refiere? Si tú hablas las cosas de forma pausada, tranquila, en función de lo que es la ley, no exigiendo, sino diciendo, mire, le cuento, que probablemente no sepa, pero a partir del año 2019 hubo un cambio en el COIP, algo que antes era una sustancia ilegal, ahora ya no la es. Todo cannabis antes era ilegal, ahora ya no. Entonces, le cuento. Este de aquí, que es el cáñamo, es 100% legal, es sujeto de una licencia y está amparado porque se retiró acorde a la disposición tercera de la ley de O drogas. sea, eso tú lo abordas con estas fuerzas de la ley. Que dice. Eso lo abordo con el alto mando, Ok. que después, ya cuando empiezan a ver que te perfilan y dicen, a ver, o sea, este man algo sabe, te dan el acceso y tú dices, por favor, permítame capacitar a su fuerza policial. ¿Esto por qué? Y si ha habido una apertura, perdón, que te... Te la voy a mostrar así y... Mira, Ok. aquí tienes toda la fuerza de antinarcóticos de las 24 provincias Ah, ok. capacitados. Y aquí abajo, no es del coronel Sanders, pero sí tiene un bucket. Con la Y receta. tiene de flores y no es la receta secreta. Entonces, ¿qué es lo clave de esto? Es cuando logras esa empatía y cuando entiendes, porque hay temas dentro de la ley. Si tú vas a cometer cualquier tipo de actividad en tu vida, tienes que saber la ley. Ok. La ley es lo único que te permite operar. Por constitución en el Ecuador, tienes que saber que el desconocimiento de la ley no te exime de la culpa. Si es que eres ciudadano, como también si eres funcionario público. Claro. Entonces, si al funcionario público decide cogerte preso por algo que es legal, que tiene permiso y demás, eso es un mal procedimiento. Ese mal procedimiento es sancionado con derecho de repetición. ¿Conoces algún caso? Algunos. ¿Sí? Que han... De hecho, es lo que te decía. ¿Con tus productos? A ver, con mis productos, mis principales distribuidores son abogados. Ok. Ellos, Y de hecho, todo. andan esperando que les cojan. Porque lo que dicen, están Por favor. cometiendo una ilegalidad. Claro. Venga para acá. Cuando el policía los para, dice, sí, déjeme sacar mi Venga, billetera y venga. saca las flores. Ah, perdón. Ok. Claro, entonces, dentro de ello, si es que tú haces un mal procedimiento, uno acaba demandándole al policía, no a la institución, al policía. Eso a él le cuesta de su bolsillo no menos de $5,000. Wow. Entonces ya la piensa. Entonces la capacitación siempre es abierta, siempre es entendible. Y si es que lo hablas de forma apropiada, estás. Y tú como consumidor, tu único seguro es que sepas la ley al derecho y al revés. O sea, sí, ahorita que hablamos de que hay esta industria legal, ¿no? Tú vendes prerrolados, ¿no? ¿Qué le dirías al consumidor que lo más importante es saberse de estos pedazos de la ley, como tú decías? ¿Sí? Ok. Si quieres, inclusive hacemos un símil de cómo sería. Yo te pregunto algo, Santiago. Vamos al UPC. Seguro tal vez en algún momento se topó esto con tus reuniones con la Oye, policía, le das ¿no? publicidad y Es aquí veo que, o sea, el cannabis en sí en Ecuador es legal, el consumo también es legal, o sea, no es ilegal ser un usuario, ¿no? Pero existe mucha gente que está detenida. Ahora, nosotros estamos hablando aquí específicamente de que nos detengan con una... Aquí vienen 4 gramos de flor
que nos detengan con uno de estos sobres, teóricamente no debería haber inconveniente alguno, sea CBD o no, sea psicoactivo o no sea psicoactivo, ¿no? Pero, ¿en qué nos basamos ahorita en diferenciar? Porque seguro aquí va a empezar una cacería de la gente que tiene el THC y la gente que tiene el CBD y la gente que tiene el CBG o el que sea que tenga, ¿no? La policía dentro de estas capacitaciones, ¿cómo conversa estas temáticas, ¿no? ¿Cómo las aborda para saber cómo diferenciar? Porque para una persona común, o sea, si tú me enseñas esta flor, si yo no la pruebo, no voy a saber si es psicoactivo o no. Y el policía es igual. ¿Qué herramientas tienen? ¿Qué herramientas? ¿O qué herramientas piensan aplicar ellos? ¿O qué herramientas tú les has sugerido para el control de esto? La reforma de la ley de drogas, la disposición tercera te dice esto de aquí se mide de forma cuantitativa. Ok, claro. Acorde al porcentaje de THC. Claro. Si está debajo del 1%, check, legal. Si está arriba del 1%, sujeta a fiscalización. ¿Cómo lo mido? Es el equivalente a una cerveza sin alcohol y una cerveza con alcohol. Ok. ¿Lo puedes ver por apariencia? No. No, claro. Por olor, tampoco. Por sabor, tal vez. Pero tu única forma que sabes es a través de una prueba de laboratorio y de instrumental. Esto es el equivalente a tú vas manejando vía la costa y le dicen, oiga, yo creo que usted venía a 125. Creo que venía rápido. ¿Cómo así? Entonces, esto ya no es el ojímetro, ya no es, a ver, permítame, se huele, Sí. Esto es... parece, es. No, señor. Claro. Y ahí es donde uno tiene que saber la ley y decir, disculpe, usted no puede medir así. Y usted necesita la carga de prueba, esté en usted. Aquí está el empaque, aquí está el producto, aquí está el código de trazabilidad y aquí están mis documentos. Que ahí viene algo que se llama el perfilamiento del cliente. Cuando tú tienes un perfilamiento de persona, dice, a ver, este man se sabe la ley, conoce la ley, sabe cómo es, vea, vaya nomás. Nos ha pasado. Yo les hago a ellos mucho el símil de, a ver, señores, ¿qué pasa si una persona tiene un arma? Muchos te dicen, se va preso. Espérese un ratito. No, porque también hay permisos para la Claro, tenencia y el exactamente. porte de armas. Si tú eres un ganadero, un camaronero, tienes derecho a portar un arma. O el gas pimienta. ¿El gas pimienta es legal o ilegal? Es legal y tengas un permiso también. No puede cualquier persona cargar. Cualquier persona puede cargar. ¿Sí? Sí. Siempre y cuando tenga una Alguna vez me concentración. quitaron uno. Ya, te quitaron de Sí. forma inapropiada. La quitaron concentración tiene que ser máximo del 1.3%. Ah, ok. Entonces, si tú dominas la ley, no te dejas ver las costuras. Entonces, mi recomendación para todo usuario es sepa el derecho y el deber de la ley. Claro, porque incluso lo que decía Carlos, esto que estamos hablando se aplica para la comercialización, ¿no? Justo Sí. todo lo que tú decías de el esfuerzo que nos contabas detrás de cámaras, de lo que has pasado con Hampi, que nos gustaría también tocar este tema de la licencia, que hablabas que tenías una licencia y todo. Pero todo esto es para la venta, ¿no? O sea, técnicamente, como decía Carlos, yo podría ir a tener mis flores, ¿no? Mis flores de cultivo. En la funda de Hampi. No, pero podría tener mis flores, estar consumiendo y el policía técnicamente no debería poder, digamos, criminalizarme por un simple consumo. Yo tendría que estar Claro. vendiendo, no comercializando. Y ahí que se demuestre que lo que yo comercializo tiene más del 1% de THC, claro. Ahí es donde viene precisamente el entendimiento de la ley. Ok. Estamos jugando con dos de los artículos más poderosos y preocupantes dentro del COIP. El 222, que es de cultivo, Sí, cultivo y siembra, ¿no? pero el más realmente preocupante es el 220, que es el de comercialización. Sí. Claro. A mí, yo ando cargando esto en mi mochila y yo vengo de Quito a Guayaquil. Y yo ruego que me paren. No, por No favor, me paran. párenme. O sea, date cuenta, solo aquí hay 25 gramos. Si aquí yo estuviese ya en mediana escala, yo Claro. estuviese algunos años, todo lo que yo ando a cargar es para ya meterse en un riesgo de 7 años de cárcel. Chuch. Pero, ¿qué pasa? Si es que yo tengo los documentos, si tengo la licencia, si tengo el permiso y si tengo ante todo el conocimiento, podré hacer uso de mi libertad frente a eso. ¿Qué herramientas se utilizan? Tienes distintos equipos, respondiendo a lo que tú estabas diciéndome, Carlos. Tienes equipos que son tan caros como un HPLC que vale sobre $500,000 en adelante. Tienes un Gemacert que te vale unos $7,000. Y tienes otros que son portables, sencillos y Ok. que funcionan, que es el caso, como por ejemplo, de un Purple, que te vale $1,800. En ese caso, ese es el equipo que nosotros
tenemos de combate y tenemos otros. Eso debería tener la policía, por ejemplo. ¿Esto lo has propuesto? Sí. Porque así como se tiene el famoso alcoholímetro. Claro, exacto. ¿no? El Es tal alcoholímetro, cual, es tal cual. el radar para medir la Es velocidad. una herramienta de trabajo. Exacto, es la herramienta de trabajo. Y si no lo tienes, es tu vaina. Claro, o sea, A ver, en mi caso, no podemos, la policía no puede andar ahí subjetivamente, esto es CBD, esto es THC, tú vas preso, tú no, como tú dijiste, no, usted no puede pararme a un vigilante y decirme, usted lleva exceso de velocidad. Bueno, yo creo que usted lleva exceso de velocidad. Claro, y es ahí donde tienes que estar súper claro en cómo hacer valer tus derechos. Ahora, ¿qué pasó durante este proceso de legalización y que hay que tener súper claro la perspectiva? Esto se aprueba en septiembre del 2019, llega como regalo de Navidad el 24 de diciembre del 2019, se aprueba, y daban 6 meses para la regulación, para lo que es el acuerdo ministerial 109, que es el tema de licencias, unos meses más para obtener el precio de las licencias, y las primeras licencias salen en enero del 2021, 21. en lo que es parte de cultivo. Esa es la una regulación, que es parte de la cadena de valor del cultivo. Luego está cómo lo industrializas, cómo lo vuelves producto, que es el reglamento del ARSA. Esa es la joya de la corona de Ecuador. A diferencia de otros países en Latinoamérica, el único país que puede hacer de forma legal alimentos, bebidas, cosméticos, productos de higiene, todo tipo de productos es Ecuador. Ni Uruguay, que nos lleva 8 años de ventaja, ni Colombia pueden hacerlo. O sea, ¿tú crees que nuestro ¿cómo podría decir? O sea, nuestra regulación, la regulación que tiene Ecuador es mucho mejor que las que tienen otros países dentro de Latinoamérica? Sin duda, e inclusive arriba de la EFSA de Europa, que no tiene regulación a la manera de Comunidad Europea. Entonces, ¿qué es lo que Ni nos la falta? FDA. ¿Qué es lo que nos falta como Ecuador para asentarnos como una potencia teniendo todas estas ventajas? Soltar la rienda. ¿A qué te O refieres? sea, es un tema cultural, tú Es dices. un tema cultural. Te voy a Ok. poner un ejemplo. En el país hay 160 registros sanitarios y notificaciones sanitarias de productos en base Acá de cannabis. En un inicio, lo que te decían, si quieren tener una materia prima, tiene que ser aceite de semilla de cannabis, de cáñamo. Que no El tiene ace- ningún valor. El aceite de semilla de cáñamo es como hacerse un ceviche de ¿Cómo cáscaras hablamos, de pues? camarón. ¿Cómo hablamos? Claro, Es un cevichocho, ¿verdad? es un cevichocho, son de ceviche. Es un Son de cevichocho. ceviche. El chocho es rico, aguanta. El chocho es rico, pero no tiene camarón. Pero es como que si te ofrezco un ¿Dónde ceviche. está, pues? Como que si te ofrezco un ceviche y te doy un cevichocho, claro. Y el pescado, el camarón, claro. Claro, entienden. Claro, es como es como hamburguesa de lentejas. No, tiene que ser de carne. Un saludo para los cevichochos de la Tacunga. Sí, buenísimo. Michel, gracias por eso. Muchísimas gracias, Fenician. Camino Fenician. Entonces, Bueno, pero entonces tú dices que es soltar la rienda. ¿Soltar la rienda, pero de qué? ¿De la gente, del Estado, del control, del usuario? ¿Dónde está el freno ¿Quién es el de la ahí? rienda para ver? Oh, hermano, suelta la rienda. tenemos que todos... Aquí hay algo que aprendimos dentro de la industria. Ujú. Hoy por hoy hay 170 licenciatarias. Hay como 700 empresas que han sido constituidas con el objeto de estar vinculado en la cadena de valor. ¿Pero cuántas ya participan? Yo ¿Tienes ese yo dato? te puedo decir los que mueven la aguja. Esos son contados. Son 20. Claro, porque estamos Son hablando 20. de 170. Sí, pero no aquí sé te estoy cuántas, hablando- 700 empresas me dijiste en la Sí, super. en la Registros. super registros de aquellos que van a comercializar Claro, o alguna claro. cosa. 170 que son licencias del MAG. Ujú. 160 que son registros sanitarios. Ok. 62 empresas que tienen esos registros sanitarios. 15 que son ecuatorianas que están haciéndolo de forma reconocida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, como industria, hay que decir, voy hacia adelante. Te pongo un ejemplo, clientes de materia prima. Cuando les dices, oye, tú puedes hacer un caramelo Claro. con registro sanitario. La en menta base glaciar de CBD. CBD. Una menta glacial con CBD. Pilas la, para la estar universal ahí, pilas. ahí, que estén con eso. Y dentro de ello, si le dices, mira, ya puedes obtener el registro y puedes exportar hacia países en los cuales ya te permite la regulación, el consumo, pero no la fabricación. Colombia. Claro. Colombia permite el consumo, pero no tiene la regulación para fabricar. Estaba enfocado solo en importación, entonces. En exportarlo. No, está enfocado en exportar. Fíjate, Bueno, Colombia... es que tiene una traba grande Colombia, ¿no? Sí, Colombia, fíjate las trabas que tuvo. Colombia no podía exportar flor de base de CBD. Ok. De hecho, cuando salió Canán desde aquí,
a los pocos días salieron Colombia. A ellos, cuando regresan a ver Ecuador, que es un país para ellos pequeño, que nos tenían en el radar, de repente dices, oye, los manes pueden hacer alimentos y bebidas. Los manes son excepcionales produciendo materias primas, aislados de extractos y demás, pero Sí. no pueden hacer alimentos y bebidas. No se los han permitido. Nosotros estamos pudiendo hacer. Entonces hay que soltar la rienda de parte, primero, del industrial que quiera hacerlo. Segundo, del regulador que diga, dale. Y que no te diga, solo ponle aceite de semilla. O no pongas 10 miligramos por dosis. Porque al inicio lo que te decían es, pon 10 miligramos, ya sea en un shotcito así, o en una botella de 3 litros. Entonces no había una parte técnica que hay que romperme eso, en esa parte. Y de ahí por otro lado, del consumidor que dice, ok, voy hacia adelante. El mercado ya hay. O sea, Claro. existe el mercado. Se estima un mercado el año pasado cercano a $14 millones de productos de envase de CBD. Aquí en Ecuador. En Ecuador. Dices que, perdón, no entendí esa última parte. ¿Existió una facturación sobre ese valor? O se proyecta. Se proyecta. Se proyecta. Ok. A ver, no hay data certera, pero si tú multiplicas un consumo promedio de $40 por 330,000 usuarios, te arroja esa cifra, Ok. Ok. que Ya. son $14 millones y creciendo. El tema es que la ilegalidad es la mayor parte de eso. Que ahí viene el tema, es no debes ser tan estricto con la regulación o todo se va a ir a la ilegalidad. Tenemos Claro. que aprender de California. Una mala regulación termina empujando más aún. Pasó en Uruguay, también se dio mucho. Una mala regulación empuja más a la gente a lo ilegal, a lo clandestino. Ajá. Pero estas regulaciones, hablando ahí como el ejemplo que tomaste en California, va mucho hacia el respeto al usuario, ¿no? Que es lo que aún no existe en Ecuador. Porque en Ecuador existe la industria, es legal el cannabis, pero sin embargo nuestras cárceles siguen llenas de usuarios, no de traficantes. Y eso es clarísimo, pues, ¿no? Totalmente. Entonces, yo creo que también parte de ahí, porque siempre va a existir ese miedo, por más de que no existan personajes como nosotros que estamos haciendo comunidad, que hacemos espacios donde tratamos de educar, donde tratamos de llevar un mensaje, pero sigue existiendo ese miedo que seguro es lo que repercute también en ese crecimiento de la industria, ¿no? Porque tiene que ver algo de frenada de la industria del CBD por el tema de la represión hacia el usuario. Desde luego. Y aquí lo que hay que hacer es aprender de otras industrias. Yo te pongo un ejemplo. ¿Cómo lo tratas tú eso cuando o nunca lo topan estos temas dentro de la policía? O sea, el usuario es importante porque ese usuario es mi cliente y mi cliente Claro, es el que sostiene esta industria. Y si no hay cliente, no hay usuario. No hay usuario ni industria. industria. Yo ante todo me apalanco en el usuario. Claro, el usuario. Y el usuario tiene que ver en que se lo tiene que respetar. Pero tal vez para la autoridad no es tan importante el respetar. Claro. Ok. Para él lo que es importante es salvar su carrera, su trayectoria y que no sea demandado. Respetarse él. Respetarse. Por eso hablamos de un tema de Cuidarse las espaldas. cuídate. 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 No te expongas a un mal procedimiento. Ok, claro. Entonces cuando le dices eso, él ya lo siente. Él dice, a ver un ratito, no voy a cometer este error. Porque me podré estar juzgando una trayectoria policial de 5 años, 10 años, Claro. que es durísima, en el cual pasan por traslados, por estar en distintos sitios. Entonces ellos ya lo piensan de esa forma y dice, a ver, me espero un rato. Voy a hacer esto mejor. A ver, deje ver, le escaneo. Ya le perfila y dice, ¿sabes qué? Este man no tiene cara de microtraficante. Claro. No. Entonces estás frente a una persona que es formal, que tiene un producto legal y que sabe defenderse. Cuando tú conoces la ley, es la base para todo. Es la base para todo. Estábamos hablando justamente, Carlos decía, claro, el consumidor es tu cliente. Cuéntanos un poco de tu industria, de tu negocio. ¿No? Hampy tiene licencias, produce, ¿qué nomás hace ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? Ah, sí. Vamos a eso. Claro, o sea, Muchas nos has gracias, contado producción. de cómo estás involucrado, de cómo Claro. has sido parte, de cómo formaste parte de este equipo que hizo Loy, ¿no? Y cómo Santiago decide, bueno, voy a entrar yo a la industria. Ya he asesorado, ya yo creo que
voy a entrar a la industria, voy a entrar de esta forma y para mí de esta forma es la que va a tener resultados. ¿Cómo Háblanos de llegaste tú? Hampi. Ahorita Ya. vamos en tradicional enrola 2, vamos a aprender. Aquí nos han traído de Hampi unos prerolados. Y vienen dos. Y vienen dos justamente de Enrola 2. Hay que sacar unos tubitos con la marca Enrolado. Pre-enrolado. Dos. La nueva merch. Dos. Un saludo a Carlitos Moreno. Dos, mi pana, dos. merch legal aquí. Buena Claro. idea, hermano, buena idea. A ver, Hampi tiene una historia muy bonita. En el sentido de que ya cuando visioné que esto aquí puede ser una oportunidad real y legal, nace el nombre Hampi. Hampi significa el que sana, el que cura, en quichua. Y a partir de eso es que está involucrado lo que es nuestra marca. Nuestra marca busca sumar, aportar, llegar. Y ahí nacen algunas anécdotas. Y las anécdotas pasan por cuando recibimos nuestro primer empaque de flores. Se sentó un perro de antinarcóticos frente a la caja. Estaba confundido ese perro. Fuimos la primera empresa del Ecuador que hizo importación de flores. Después vinieron otros. ¿Eso fue hace cuánto, disculpa? Esto fue Este en año- el mes de Perdón. octubre del 2021. Ah, el 2021, o sea, tienes un poco más de un año haciendo importaciones. Sí, eso primero vino de Uruguay. Tuvimos que escoger qué país tenía habilitada. Es un negocio que Enrolados. es complejo. Esa flor de los porritos es de Uruguay. Esta es flor uruguaya. Ok. Es de una casa que se llama Opus Botanical, que tiene algo que es simpático, que es una casa de perfumes. Se especializa en sacar temas de aromas. O sea, saca Más terpenos relajo, también de la Sí, flor. sí. Ellos son una casa de perfumes que acabaron involucrándose en la industria de cannabis porque le decían, hagamos extracción. Por favor, el fuego ahí para aprender esto. Perdón. Y cuando importamos la primera vez, no sabían cómo era el proceso. Tuvimos que pedir permiso al Ministerio de Gobierno. ¿Cuánto que te se tomó puede algo. el proceso de esta Uh. primera importación? Eso tomó al menos como unas 5 semanas. Uruguay es excelente para entregarte documentación 100% 5 legal. semanas desde que te llegó o desde No, desde que hicimos empezaste la compra? decidimos hacer la compra. Ok. De ahí llevar adelante todo lo que corresponde con la importación. Nosotros decidimos servir a través de flores, hacemos enrollados y servimos con materias primas. Somos los principales importadores y comercializadores de materias primas, tanto locales e importadas en lo que es de extractos, en los mundos hidrosoluble, liposoluble. Nos especializamos en la industria de alimentos. ¿Esas bebidas. materias primas hidrosolubles también las traes de Uruguay, Estados Unidos? No, Colombia. Ah, ok. Colombia es la mejor calidad, más que Estados Unidos. Ah, ok. Porque están regulados por el INVIMA, no así en Estados Unidos temas de la FDA. Pero en el caso ecuatoriano ya se está generando materia prima hidrosoluble de muy buena calidad. ¿Sí? Sí. Interesante. Entonces, con estamos materia prima local. con materia prima local. Esto, Entonces están llegando. Por favor, invítennos. estas fundas de flores nos decías que son materia prima local. A ver, esto no es materia prima, esto es producto terminado, Final. producto final, pero su origen en lo que son las flores son ecuatorianas. En lo que son los enrolados, traje variedad uruguaya. Y después le vamos a desarmar, porque también tenemos otro, porque me gustaría que vean, nosotros identificamos que el tema de calidad es muy importante. Entonces, ese de ahí es un producto. Gracias, producción, por prender ese porro. Ah, gracias. Es un producto, Porro legal. por favor. ¿Sabes dónde están los pacos? Venga. Entonces, es un producto que te marca la diferencia de cómo tiene que ser elaborado, puntos de calidad. Ecuador va a lograr calidades muy valiosas, pero está en pininos hoy por hoy. Está empezando, es poco a poco. Claro. El proceso de curado, de maduración, de secado, en otras latitudes, especialmente Uruguay, que ya tienes arquitectura blanca, semifarma, con frío apropiado, que no tienes botrytis, que tienes puntos apropiados, te marca una diferencia. Eso lo puede apreciar, por ejemplo, el consumidor, el autocultivador, Claro. aquel que es familiar con el autocultivo, valora la calidad en su punto más óptimo. En nuestro caso, tuvimos que llegar a un punto medio, tanto lo que tiene que ver con calidad como legalidad. Cuando Claro. fuimos a presentar nuestros empaques en antinarcóticos, nos dijeron, ok, ¿qué tiene que tener?
Ok. ¿Y cómo poder comprobar de qué es esto? Tienes una caducidad de lo que es del certificado, tienes el código QR, tienes de etiquetas que son rompibles y demás. Entonces, así nació Hampi, y de ahí tiene anécdotas de todo tipo, desde el primer importación hasta una incautación y tener las tilingas de aquí arriba que tú decías. Hablando de calidades, te pregunto... Sí, Perdón, sí, ibas a- tú ibas a preguntar algo de las calidades. Sí, hablando de calidades, topaste un tema que dijiste, bueno, el cultivador es el que aprecia por el conocimiento que tiene hacia la flor, ¿no? ¿Cómo ustedes son cultivadores, ¿no? No Experiencia somos en cultivo cultivadores. ninguno. ¿Cómo hacen y cómo hicieron en esa primera vez y cómo lo continúan haciendo el tema de la calidad de la flor? O sea, ¿cuáles son sus parámetros? O cómo revisas, o cómo seleccionas, o cómo escoges que esta es la flor que va dentro de lo que Hampi quiere mostrarle al... Con un especialista que conoce de calidad. Sí, Y excelente. no hay nadie... O sea, ahí yo les invito a las personas, y una vez un amigo me decía, ¿cómo me involucro en esta cadena de Perdón, valor? especialista ecuatoriano. Ecuatoriano. Ok. Especialista ecuatoriano, que me decía, ¿cómo me involucro en esto? Porque él lo que dice es, a ver, yo he estado del lado ilegal, no sé qué hacer del lado legal. No me hallo en el lado legal. Le digo, discúlpame, no hay persona que sepa, que yo conozca como tú, referente a términos de calidad, de Claro. determinar cómo tiene que ser un bud, cómo tiene que estar precisamente los cristales, qué forma tiene que tener. ¿A Entonces, qué huele? Claro. ¿a ajá. qué huele? ¿Cómo está? Si es que está en el punto óptimo, si está curado. Entonces, hay muchas oportunidades para aquellas personas que quieran hacerlo. Te pongo un ejemplo. Nosotros lanzamos un proceso para catador Ah, ok. de flores. O sea, realmente es un bot tender. No me llegó esa vez. Te cuento. ¿Puedo homologarlo? Yo tengo hicimos certificado de una, botender. sí, hicimos una selección muy formal en LinkedIn. Primero se espantaron. A ver, LinkedIn, y este aquí es catador de flores de cannabis. Y que sepa y cuáles voy a eran los poner en mi parámetros. ¿Cuál era la LinkedIn. intención de esa convocatoria? Primero ser disruptivos y que sepamos que hay una industria formal detrás de esto. Perfecto. Formal, legal, y que hay oportunidades de empleos para las personas. Claro. Y como dicen ahí, ser fumeta también es Ya. un camello. Ya voy hermano. a subir a mi LinkedIn que soy Por favor. botender, catador. Claro, entonces, si tú tienes eso, ahí recibimos más de 600 aplicaciones. Ok. Entonces, ya te significa que sí, o sea, hay una oportunidad para las personas y la gente se quedaba loca. Y hubo una más interesante. Yo también hago selección de personas. Y cuando tú empiezas a seleccionar personas para esta industria, al principio la gente te dice, no, yo no me meto en ese mundo. Pero cuando de repente ven que es una industria formal, legal y que inclusive es multinacional, empieza a la gente a tocarle Claro. un factor que dice, aquí tengo una oportunidad de crecimiento. Entonces, aquí hay empleo para muchas personas. Estábamos hablando justamente de esto que has vivido, ¿no? A lo largo de desarrollar Hampi como una empresa. Quisiera saber cuál es la anécdota o qué es lo que tú sientas que es lo peor que te ha pasado en relación a la empresa o el peor malentendido, ¿no? Porque cuando hablamos de cannabis siempre se presta mucho a malinterpretarse, ¿no? A que te digan cosas como drogadicto, narcotraficante. Ah, sí. ¿Cuál es la anécdota que tú resaltarías más interesante o la peor de que te ha pasado Bueno. justamente en esta industria? Tengo un top, Francisco. Tengo un top. Top te 10. te voy a mencionar un top. Un top pasa por una vez que recibo una notificación de una importación de flores y el agente aduanero me dice, le incautaron 2 kilos. Wow. ¿Qué le incautaron? Era esas estadísticas Le de... contaron la importación. de Me incautaron incautación. la importación y te notifican. Y yo 2 kilos y estamos en mediana escala, son 7 fue tu años. primera? La primera, No, no fue la primera importación, ya fue algunas importaciones después. ok. La diferencia es que esta no venía de Uruguay, venía de Colombia. Ah, ok. Entonces, imagínate. Ah, encima de Viene Colombia. Viene de Colombia, vienen flores, dice cannabis. Chucha. Y dentro de eso, Creepy. pucha, era Semana Santa. Y yo dije, por la piola. Y ahora salí soplado al aeropuerto de Dice, si Quito. es el incienso de Semana Santa. Salí, claro, es saumerio. Salgo para antinarcóticos, para el aeropuerto.
Y digo, muy buenas tardes, señores. Sí, señor, ¿en qué le podemos ayudar? Vea, vengo porque me incautaron me incautaron un paquete de 2 kilos de flores de cáñamo. Cáñamo, cannabis. Dije, este cojudo está loco. O sea, aquí solo hay 2 kilos de marihuana. Dice. Este cojudo está loco, literal. Entonces, permítame, señor. Yo llevé en ese entonces un equipo que es el Purple. Ok, el que El nos Purple, mencionaba. el que te menciono, que es un equipo que vale 1,800, que al final de cuentas es el seguro de vida de uno que esté frente a cualquier tipo de situación. Y le digo, mire, esta es la ley, le cuento, este es el COIP, ha cambiado, esta es la ley disposición tercera de la ley de drogas, y lo que yo tengo aquí es legal. Se quedaron helados. Eso de ahí, después fui precisamente a la Comandancia de Antinarcóticos y me presenté y dije, aquí están mis papeles, aquí estoy yo. O sea, nadie en su sano juicio iría a decirse, oiga, me incautaron, vengo, lléveme. O sea, ellos técnicamente estaban haciendo algo ilegal. A ver, técnicamente... Porque están aprendiendo un producto que es legal. Ahí es donde claro. viene el tema que yo te decía, hay que tener conciencia de esto. Okay. El 24 de diciembre fue el cambio. Regulación vino en el 2020 y en el 2021 licencias. ¿Qué pasó en ese tiempo? Hubo una encerrona por pandemia. Claro. La gente no conocía sobre estos cambios, no había sido capacitada, no tenían los equipos y estos cambios habían sucedido cuando todo el mundo estaba en otra cosa. Claro. Ajá. Entonces, no sabían. Actualmente en estas importaciones, los entes reguladores se basan en lo que reportas en los documentos o ellos realizan algún tipo de análisis. En los dos casos. ¿En Y los dos? de hecho, ahí ponte ¿Tienen los otra equipos empresa para- colega, sí, ¿Sí? otra empresa colega, que es el caso de Canandes, Ujú. y en el caso de Hampi nosotros ayudamos, porque aquí tú aprendes una cosa en la industria. Al principio nos veíamos como competencia, Ok. dentro de todo el sector. Cuando entendimos que aquí no se trata de tener el pedazo más grande de la torta, sino que la torta sea cada vez más grande. Aquí hay espacio para todos. Para que coman todos, claro. Aquí hay para todos, amigos. Y eso es lo fundamental. Comparte, güey. Sí, sí, sí. A ver, entendamos. Lo estamos haciendo con un enrolado. Ujú. Uno no fuma solito. Uno siempre Solo la comparte. producción. Solo Enrolado. fuman solitos. Claro, entonces, este es una industria y como género, la planta de cannabis es muy generosa. Y uno tiene que ser también así. Y en función de lo que uno vaya compartiendo, tanto en educación, en la generación de negocio, en el poder liberar personas que están injustamente presas, uno tiene más prosperidad en función de eso. Claro. Entonces, eso es lo que marca la diferencia. Esa fue una de las anécdotas más fuertes. Y de ahí otras. Por ahí una funcionaria que se supone que es coordinadora legal de una institución pública me fue diciendo narcotraficante. Entonces, tienes de todo. Si te metes en esta industria, tienes que saber que no es normal, es distinta, Ok. pero que te va a marcar una diferencia. Y si tienes todas las ganas de hacerlo, vas a poder hacerlo. No hay nada imposible. Wow. Santiago, ahí tomando un tema que es muy importante para nosotros, que somos autocultivadores. Dentro de estas conversaciones con la policía, ¿se topa este tema? ¿O dentro de las conversaciones con los políticos se topa el tema del autocultivo? No, porque una cosa es nuestro artículo, el 222, me parece que era el que Ajá. mencionabas. 22, sí. Pero otro es, por ejemplo, lo que tiene Colombia, ¿no? Que siempre se promulga 20 es legal, Claro. no en tema de autocultivo. En Ecuador existe un vacío que no te dice que no está Pero te guarda. penalizado Claro. tener plantas si no es con fines comerciales. ¿no? Comerciales. Pero tienen que detenerte hasta que se demuestre que tu intención nunca fue comercial. Ujú. Sin embargo, existe ese vacío legal que nos mantiene a los cultivadores, nos da apertura, pero también nos tiene contra la pared si es que nos llega a pasar una situación. Esto se conversa, se Totalmente. topa, se ha visto como una posibilidad, ¿no? Porque es algo muy ajeno a la industria, ¿no? Seguro a la industria tal vez no le interesaría eso, pero ¿cómo va del otro lado de nuestros ciudadanos? No somos competencia, que es la Ujú. primera cosa que Claro, hay que exacto, entender. exacto. Pero- El autocultivador siempre va a ser autocultivador. Exacto. La industria lo que sirve es a aquellos que no autocultivan. Claro. Entonces, de hecho, si tú tienes una planta de CBD Ujú. en tu casa, no necesitas una licencia. Porque la tienes ahí, es como... Claro. También tú necesitas una licencia para plantar banano en el Claro. Ecuador. Si tú tienes una mata de banano en tu casa, Nadie te la va a tumbar, no te claro. la va a tumbar. Es importante que sepa toda la comunidad de autocultivadores que dentro de la industria, soy parte de un clúster Ujú. dentro del cual
muchos de los que estamos ahí venimos de entender que nada se logra de maneras separadas. Siempre se habla a favor del autocultivo. Y hay una cosa, esto es un proceso y va a llevar tiempo. Lo que pasa es que las líneas de tiempo para nosotros tenemos la urgencia, pero si nos ponemos a ver, en los últimos 3 años versus una línea de tiempo de 70 años, lo que ha pasado es muchísimo. Claro, abismal. Ya está permitido el consumo de THC con fines medicinales y con receta especial. ¿Ve? Ya vamos a caminar en algún momento a tener precisamente lo que es esa O sea, esta esa disponibilidad. apertura del THC, estamos hablando de lo médico, ¿no? Pero estamos hablando, hace un momento hablamos y topábamos temas de referentes como California, donde California la industria del cannabis es inmensa y no tiene mucho esta diferencia entre lo médico y lo otro. Se habla de cannabis, ¿no? De un uso, claro, un uso adulto. de un uso Es un uso adulto. Y la industria es inmensa. Es más, hace un par de días se abrió el primer dispensario legal en Nueva York. En Nueva York. Y eran colas inmensas, ¿no? Obviamente en Nueva York existe toda una cultura y una Habían comunidad. carritos donde, en la calle vendiéndote claro, existen los porro. clubs y un montón de cosas. Salió ilegal y hubo una cola inmensa como en todos cuando hacen una apertura. Entonces, ¿cómo va a ser diferente aquí? Es un proceso. Ok. Es un proceso y si bien tenemos urgencia, pero hay que entender que es hasta que esto se vuelva muy normal. Algo que sucede mucho en la policía. Viajan mucho y de repente dicen, oiga, yo estuve en Nueva York y es normal. Como Estuve En en la calle, todo es normal. Todos andan grifotes, nadie mata. Entonces date cuenta, es hasta que se normalice mucho en otras latitudes. Entonces Hay estamos que salir a fumar, cascadeando. dice Santiago. O sea, es A ver, yo lo hago, es lo que yo te contaba. Para mí, yo lo hago como un gesto disruptivo. Y cuando se me acercan y me dicen, oiga, primero, una cosa, yo me acerco y digo, ¿se puede fumar? Sí, tengo un cenicero. Preste para acá, listo, prende. Y de repente, oiga, no se puede fumar. A ver, usted me dijo que se puede fumar. ¿Está prohibido marihuana? No es marihuana, esto es cáñamo, es legal, aquí está la cosa. No te dicen nada. Entonces es un proceso de normalización. Siento que vamos a llegar hacia esa fase. La industria habla siempre a favor de lo que es los autocultivadores. No somos competencia, Claro, somos obvio. complementarios. Pero se topa estos temas. Se topa siempre. Siempre. Se topa Ok, siempre. interesante. Está en la agenda tanto del Ministerio de Agricultura, de los industriales con Ministerio de Agricultura, con Ministerio de Salud, con Ministerio de Producción y también dentro de todo lo que es esto hay apertura de todas las entidades. Te voy a poner un ejemplo que funciona mucho. Es empujar, es normalizar. ¿Dónde se empuja? Es normalizar, es hacer que estas cosas sucedan. Es como te digo, yo no vendo un enrolado, yo lo que te vendo es la legalidad. Porque a partir de esto, tú cuando escaneas este código, te viene un manual del qué tienes que hacer y cómo proceder, inclusive si te para un policía. Ah, ok. Toda la información. Un policía, un fiscal, toda la información. Es de educación, es brindar tranquilidad. Perfecto, entonces definitivamente es lo que se conversa y por uno de los motivos que se hizo este podcast, ¿no? El poder educar, el poder compartir y el poder informar a la gente, ¿no? La información que nos ha compartido Santiago el día de hoy es súper interesante. Topaste un tema que nos hemos ido bastante largos con este episodio porque está re bueno. Siempre los episodios buenos son largos. Entonces, topamos un tema que la gente también lo desconoce mucho y lo mencionaste, ¿no? El tema de que el uso médico del THC, que es permitido, inclusive puede ser recetado por un médico. Tú que conoces este tema, ¿cómo funciona, no? Porque se escuchaba mucho que pues, un médico puede recetarte, pero que este médico tiene que capacitarse, tiene que tener una licencia, un permiso especial. ¿Cómo funciona esto? Claro. Aquí me tomo el tiempo para que por favor tomen nota. Ya sabes. Acuerdo Ministerial 148 del Ministerio de Salud Pública del año 2021, en el cual te dice, el cannabis medicinal tiene 2 tipos, no psicoactivo, recetado como medicina con receta normal, y el cannabis psicoactivo, recetado con receta especial, que es sustancia sujeta a fiscalización, y que solo tiene que ser comercializado a través de puntos en los cuales tenga control de parte del Ministerio de Salud Pública, sea una farmacia, sea un dispensario, y quien tiene que recetarlo, tiene que tener esas recetas especiales numeradas y conciliadas, y pueden ser médicos, profesionales de salud mental, inclusive dentistas. Y para las personas que están escuchando esto, ¿existen estos espacios donde me receta un médico cannabis legal
¿Y existe ese espacio donde yo pueda adquirirlo legalmente? No, todavía. No todavía, ok. Claro, o sea, O sea, si Ya yo... está el marco jurídico, Existe una parte pero no, todavía no. no hay no hay las flores ni hay el THC Claro. con licencia y demás. O sea, inclusive ni tú como importador podrías importar licencias con THC, perdón, flores con THC para... Ese va a ser un camino que hay que recorrer Ok. y que te digo Eso está que como todavía... eso, a ver, existe la normativa. Sí, Lo claro. que hay que hacer es Se pudiera hacer. O O sea, sea, la normativa es Uno tiene- clarísima. claro, la normativa está, hay muchos detalles que uno tiene que saber cómo sortearlo. Esto es como treparte en un buque rompehielo. Y vas a tener que romper con muchísimos mitos, porque muchas carreras profesionales de personas Claro. se han forjado en base al ataque y al combatir el cannabis. ok. ¿Qué es lo que pasó? Dentro de policía de repente dices, a ver, ya no, esto es legal. Entonces, Si hasta ayer metía preso a los pelados. entonces de repente, mucho Y ahora de está eso... con la fundita. Y ahora está con la fundita y es legal y me fumo la cara, el cuero. Me fumo en la cara. Se van de Santiago, dice que se cree. Ese man, no, pero todo pasa por la legalidad. Siempre, así nos tome un rato más, hagamos las cosas 100% legales y sumemos, porque te digo, todos estamos en este bote. Ahorita estamos hablando de cannabis. Claro. Nuestro próximo paso, quién sabe que sepa qué es. Tal vez psilocibina, tal vez avancemos Por ahí viene la a psilocibina. lo que es Ahora. otro. Viene O muy sea, atrás, viene muy... viene atrás de MDMA, o sea, tienes muchas cosas. Entonces, tenemos una legislación ecuatoriana que hasta podríamos hacer una iglesia y darlo como sacramento. ¿Sabían eso? Ah, No, por cuéntanos. favor. Cuéntanos. Bueno, es lo que pasa Ilústranos. con el peyote en algunas partes Sí, de sí. Texas y en México también. sabes, Claro, es una cuestión de generar como una fe y eso es, claro, es la comunión. o Una sea. cultura. A ver, básicamente. recordemos que Ecuador reconoce la medicina ancestral Ujú. dentro de su constitución. El yagé Respeto también hacia la aquí es planta, legal. Ajá. ¿Ya? Y dentro de ello también reconoce distintos tipos de religiones. Un estado pluricultural. Si es que acabas haciendo la Multiétnico. iglesia canábica y lo das como sacramento y lo registras en el Ahora. ministerio correspondiente, tal vez ahí tengas... Confirme esos fieles ahí. El primer papa aquí. El Mesías, ahí sí puede ser el Mesías. Charlie Wang. Carlos I. Carlos I. De la iglesia. La iglesia de enrolados de los últimos San días. Canuto. así. Bueno, la verdad, Santiago, súper interesante. Yo creo que hay muchísimo más para conversar, pero nos hemos extendido bastante. Yo quiero cerrar, no sé si tengas alguna pregunta adicional. No, me Yo parece que quiero podemos cerrar ahí. con algo, hablando de industria y hablando, pues no, Santiago está muy metido en la industria, activamente, estás muy activo dentro de la industria, participas en la parte educativa con los medios de control, estás dentro de la industria con tu empresa, ¿no? Tienes todo tu tema regulatorio, todo bien dominado, la parte legal bien dominada. ¿Cómo tú ves la industria de aquí a 5 años? ¿Qué es lo que Hampi avisora de aquí a 5 años dentro de la industria del cannabis en el Ecuador? Pila esos pronósticos. Siendo parte de una empresa de consumo masivo, esto va a ser como utilizar otro ingrediente, como en algún momento pasó a ser en el caso de los edulcorantes, dentro de lo que tiene que ver. Acuérdate cuando nació mucho tiempo atrás del stevia. Claro, sí. Entonces, no lo veías de ahí. Hoy por hoy stevia, tienes stevia hasta para cocinar y Claro. demás. Entonces, Ser yo la veo siendo parte. En el tema de cannabis no psicoactivo, lo veo como parte del consumo masivo. Veo una diferenciación entre cannabis de tipo medicinal, cannabinoides de consumo, que es de alimentos, bebidas, otros tipos de usos. Y veo una normalización, un paso a la normalización dentro de lo que tiene que ver con temas de THC. Estamos viviendo el equivalente a la enmienda 18 y 21 de Estados Unidos, cuando el alcohol pasó de ser ilegal a legal. No fue inmediato, llevó alguna década. Pero, exacto, pero hoy por hoy es lo que es. Entonces, es lo que vamos a vivir a nivel mundial. El rato que ya no solo el Farm Bill, como ya pasó, sino que el MORE Act, que precisamente despenaliza, y ya tiene una aceptación sobre el 70%, y es un tema electoral en Estados Unidos súper importante y que mueve la brújula. El capital político. El capital político ya se volteó, ya son Se volteó. 19 estados que te permitan el uso
adulto. ¿Qué estás esperando? ¿Qué están esperando? Entonces ya el rato que esto de aquí se libera, estamos en otra fase. El rato que allá se legaliza, Seguro va a el ser costo de un- producción allá, que es de 40 centavos por gramo, acaba acá en 6 centavos por gramo, olvídate, entra de aquí para allá. Entonces es hacia donde va a caminar la industria y tenemos que estar listos. Y también por otro lado tenemos que ver cuál es la siguiente ola. Claro. Entonces, yo la veo convirtiéndose en parte de una industria de consumo masivo y Ecuador estando en el radar de las grandes ligas realmente sobre lo que es esta industria. O sea, tú ves una Así como industria... estamos en las flores, en el chocolate Sí, y muchas Es sí, una otras. industria muy desarrollada, muy amplio, con todo. Ves también un THC dentro de esta industria. Sí. Ves tal vez algo como vemos ahora en Estados Unidos, pues no, que son de los que están a la cabeza del prohibicionismo, sin embargo son El muy mercado, claro, el tienen mercado es una el que gana. apertura brutal dentro de sus estados hacia el cannabis. ¿Tú lo ves similar aquí en Ecuador? Yo veo líneas de tiempo de 3, de 5 y de 7 años. Ok, De 3 años, avanzar hacia una fase de consumo masivo. ok. Un crecimiento. Para 5 años ya una maduración. Y ya incorporación de temas de THC. A partir del año 3 en temas medicinales. De ahí ya viene una incorporación como una fase de medicina y que se dé cuenta que disminuye la presión del Estado en presupuesto de medicina, que ven que esto funciona, que va para adelante y en 7 años ya una normalización y pensar ya en una siguiente fase. Nosotros ya estamos atrayendo inversiones de otros lados. En Colombia recibieron $300 millones y ahí se quedaron colgados porque ya están invertidos de allá. Okay. Pero aquí es donde van a poder hacer las cosas, aquí es donde se puede hacer la maquila. Transformar la materia. Transformar la Ya, materia. para cerrar, ahora sí, ya, para cerrar. Oye, ya cierra, ¿Qué le pues. recomiendas tú a las personas que quieren entrar en esta industria? Porque hablamos hace un momento y dijiste, no, es que la gente piensa que entra en la industria del cannabis y vamos a poder tirar plantas, son tantos gramos por tantos dólares, soy rico en la primera cosecha. Yo ¿Qué le tú le rec- recomiendas? Le recomiendo que se fume uno de estos. que ante todo se tome un tiempo de pensar con sensatez. No todo lo que brilla es oro y no todo lo que brilla es oro verde. Tomen las cosas con sensatez, entiendan que hay una cadena de valor. No en cada eslabón se hace plata, en una se hace más. Si no conoces la industria, los mejores dólares que puedes pagar es a un asesor. Excelente. Porque caso contrario te vas a quedar con 2 hectáreas, con mucha flor y que no vas a tener Y cruzado de dónde brazos. colocarla. Entonces, es indispensable, tómese su tiempo. Si se va a vincular con una empresa, hágalo con las personas que le den el respaldo, la tranquilidad. Y en nuestro caso lo que hacemos es brindamos legalidad para nuestros puntos de venta y distribuidores. Entonces, yo le recomiendo es sensatez. Excelente. Perfecto. Excelente, Muchísimas yo creo gracias, que de verdad. bueno, tengo más preguntas, pero ya pues. Ya, pues, hasta Yo aquí. quiero agradecer a Santiago por estar aquí, por acompañarnos, por su tiempo. La verdad, valoramos mucho. El tiempo de todos es muy importante y que te hayas dado pues, no, el tiempo de estar acá en Guayaquil y dentro de tu agenda, permitirnos poder conversar y permitirte poder compartir lo que sabes, lo que has aprendido con el público. Pues la verdad, agradecido muchísimo. De mi parte, muy agradecido, Santiago. Sí, Carlos, Francisco, igualmente. amigos, para mí un placer. Como les digo, esta industria es generosa, que hay espacio para todos. Buenísimo. así Vamos que- para adelante y sigamos sumando. Perfecto, muchísimas gracias una vez más a Hampi, gracias producción por esos contactos ahí. Y nada, simplemente recordarles que nos sigan, se suscriban, que se vienen muchísimos más formatos, muchísimos más programas Bueno, muy nos está esperando distintos. alguien aquí afuera. Aquí, que de hecho se ve por esa cámara, Sí. que ha salido todo el programa. Pero, No, pero sí, se vienen cosas nuevas. Esto es un inicio, es una súper buena entrevista con la que empezamos este nuevo año y con la que empezamos esta nueva temporada. así que pilas al canal. No, ya saben. nunca lo duden, le metemos todo a que podamos mandarles y darles toda la información posible y seguir generando y haciendo más fuerte esa comunidad y esa cultura que está creándose en el Ecuador. Así que pues muy agradecidos con todos también por seguirnos, suscríbanse, compartan este video, pues y cualquier tema o cualquier invitado que nos quieran sugerir. Ya saben, Hampi, Flores Legales, tienen aquí a Santiago que les ha dicho todo. Solo me tienen que escanear aquí el código, inclusive les dice cómo tienen que actuar. O sea, frente para a que la te paren los pacos sin miedo. Así y- que el cannabis es legal en el Ecuador. Tenemos que empoderarnos de eso, así que vamos para adelante. Felicidades, Hampi, muchísimas gracias. Muchísimas amigos. gracias. Gracias.